Buenos días. Gordito, Buenos está días. bien. Bueno, ok, para dar inicio con el taller, em, nosotras hicimos una actividad previa con profesionales en archivística únicamente, en donde la actividad fue tal vez como plasmar los mayores problemas de la preservación digital en un meme, ¿verdad? Que tal vez entre nosotros entendíamos aún más la problemática que vivíamos ya como gremio frente a la preservación digital, entonces surgió a modo de protesta, en donde se plasma que no hay preservación digital sin un presupuesto y sin profesionales en archivística que vayan a estar concentrados únicamente en la preservación digital como un proceso más en la gestión de documentos, ¿verdad? Que tal vez nosotros como profesionales entendemos que la preservación digital va a ser un proceso transversal a lo largo de toda la gestión documental, a lo largo de toda la institución en sus gestiones diarias, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ok, bueno, como manera de introducción para el tema, es importante recordar el ciclo de vida de los documentos. Ok, los documentos, ya sean en soporte físico o en soporte digital, van a pasar por diferentes etapas desde el momento de su creación. Es importante mencionar que la preservación digital la tenemos que contemplar desde antes de crear el documento, desde antes que surgen los documentos, porque previamente ya hemos hecho un mapeo de la información que va a estar surgiendo. Entonces, este proceso tiene que contemplarse desde el inicio. Ok, desde la creación vamos a tener identificados los documentos que van a estar surgiendo, luego vamos a tener su distribución en las diferentes etapas del archivo. Vamos a tener tres fases distintas de archivo. La primera va a ser el archivo de gestión. Aquí vamos a tener ciertos plazos delimitados. Una vez que culmina este plazo, vamos a tener el archivo central. Aquí van a estar otros plazos ya previamente delimitados. Y finalmente va a estar la disposición final, que ahí estaríamos hablando de eliminación o de una preservación a largo plazo, ya sea preservación digital de forma permanente porque se identifica un valor científico-cultural, o una preservación a largo plazo de igual forma por un lapso definido, ¿verdad? Dentro de la gestión de documentos se va eh, a contemplar lo que sería la protección y la seguridad de la información. Bueno, como estamos con el tema en auge de los hackeos y demás, corresponde a la gestión de documentos velar por la seguridad de la información, ya sea desde niveles de acceso, de quién puede utilizar esta información, hasta cómo protegernos de hackeos, de que personas que no pertenezcan a la institución vayan a intentar utilizar esta información para fines que no correspondan, ¿verdad? Luego vamos a tener lo que sería la localización y el uso. Es importante mencionar que existen diferentes herramientas, principalmente para los documentos en soporte digital o electrónico. Entonces, para la localización y el uso vamos a tener de igual forma niveles de acceso en donde las personas, vamos a tener identificados quién puede entrar a utilizar cierta información, hasta qué nivel puede llegar a utilizarlo, incluso dentro de un mismo documento, ¿verdad? Porque puede haber datos sensibles o datos de acceso restringido que corresponden únicamente a ciertas personas, ¿verdad? Que van a estar ya identificadas. Y bueno, como les mencionaba, las etapas de los diferentes niveles de archivo en cuanto a lo que corresponde a la transferencia, ya sea de gestión central o para su preservación a largo plazo, y la disposición donde se habla de la eliminación o de su conservación.
Es importante mencionar que para la eliminación tiene que ser, bueno, la información tiene que quedar ilegible, ya sea en formato físico o, bueno, en formato digital, la información. ¿A dónde van? Listo, muchas gracias. Seguiría mi compañera con la firma digital. Bueno, por otro lado, para hablar de preservación digital, que es el tema principal del taller, también debemos mencionar la firma digital, debido a que para preservar un documento, estos deben cumplir dos características principales: ser auténticos e íntegros. Según la Ley de Certificados y Firmas Digitales y Documentos Electrónicos número 8454, perdón, en su artículo 8 menciona el alcance del concepto de firma digital. Voy y cito: entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico que permite verificar su integridad, así como identificar de forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Es decir, la firma digital es una solución tecnológica que permite autenticar el origen y verificar la integridad del contenido de un mensaje, de tal manera que ambas características sean demostrables ante terceros y ésta esté vinculada jurídicamente con el productor del documento electrónico. Asimismo, una firma digital se considera certificada únicamente cuando es emitida por un ente certificador. En el caso de nuestro país, sería emitidas por el Banco Central de Costa Rica. Cabe resaltar que se deben de tener en cuenta otros dos artículos sumamente fundamentales de la Ley 8454, que serían el artículo 3 sobre el reconocimiento de la equivalencia funcional y el artículo 9 del valor equivalente, ya que por lo que de acuerdo con estos dos artículos, y partiendo de la equivalencia funcional, tanto un documento firmado de forma digital, tanto como de forma manuscrita, tienen el mismo valor probatorio y jurídico. Algunas características de la firma digital, así rápidamente, es que garantizan la autenticidad, es decir, es quien dice ser, la persona que firmó el documento es quien dice ser. Integridad, el documento no ha sido modificado ni alterado en ninguna circunstancia. Y también tiene una característica fundamental que es el no repudio, es decir, una persona no puede negar su autoría, es decir, esa persona realmente firmó el documento. Con respecto a normativa nacional, el MISID ha emitido varias directrices con respecto al tema y existe la ley de certificados, el reglamento y algunas políticas. Finalmente, algunos beneficios son potenciar la simplificación de trámites, que es fundamental, mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos, garantiza la seguridad de la información por medio electrónico y reduce el costo a nivel operativo en las instituciones. Además, reduce el tema del cero papel, ya que no se usa ni se debe transportar. Aileen, si quieres pasas, porfa. Bueno, a continuación les mostraremos un video de cómo firmar un PDF paso a paso. Si puedes lo pones, Aileen. Guía paso a paso, firmar digitalmente documentos en formato PDF. Antes de iniciar con la instrucción de cómo firmar digitalmente documentos en formato PDF, se debe aclarar que los pasos descritos a continuación funcionan para las versiones Adobe Acrobat DC, ya que para versiones de Adobe Acrobat Reader 11.0.6 e inferiores no es soportada la firma digital. Paso 1. Abra el archivo que desea firmar digitalmente. Paso 2. Ingrese a la opción Herramientas o Tools. Paso 3. Seleccione Certificados o Certificates. Paso 4. Seleccione Firmar digitalmente o Digitally Sign. Paso 5. Lea la información de la ventana emergente y presione el botón Aceptar. Paso 6. Cree un rectángulo con el mouse donde desea que aparezca la firma. Paso 7. Seleccione su nombre y verifique que en el paréntesis aparezca la palabra firma.
Paso 8. Presione el botón Firmar o Sign. Paso 9. Guarde el documento. Se recomienda guardar el documento bajo otro nombre para no eliminar el documento original. Ejemplo, agregar la palabra firmado al final del nombre del documento. Paso 10. Digite el PIN de su firma digital. Paso 11. Haga clic en aceptar. Paso 12. Cierre el documento. En este momento, usted ha completado el proceso de firma de un documento en formato PDF. Bueno, como se pudo observar en el video, son varios pasos y sumamente sencillo firmar el documento en digital. Para firmar digitalmente un documento acá en Costa Rica existen diferentes mecanismos. Sin embargo, para que tenga validez probatoria y jurídica, debe ser el emitido por el Banco Central. Acá en Costa Rica se usa la tarjeta inteligente que contiene los datos personales del firmante, así como un lector de la firma. Para poder firmar, es necesario el uso de la tarjeta para firmar el documento. Y este mecanismo es muy ventajoso acá en Costa Rica debido a que si usted se le pierde la tarjeta, no quiere decir que cualquiera puede firmar a nombre suyo porque para eso necesita el PIN de la tarjeta. Entonces, ahí les queda el video igual por si quieren volver a verlo. Aileen, si quieres pasas. Y ahora vamos a identificar algunos tipos de firmas que podemos encontrar en algunos documentos. Ambos estos ejemplos se realizaron con la aplicación de Adobe. Se realizaron con la aplicación de Adobe. Y esto es mediante el lector de PDF. Como se puede ver, la primera es como un manuscrito, como si usted estuviera firmando lo normal. Y la segunda, se ingresan los datos en la aplicación y estos pueden... Ay, Naye, esto se puede ingresar, ¿sí? tenés una pregunta en el chat. Sí, voy un momento. Bueno, en este caso, sí, ya la leí, perdón. En este caso existen muchos vacíos legales y malas prácticas que se realizan en varias instituciones debido a que la firma digital, si bien es personal, es costosa, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene acceso a ir al banco y sacarla. Y por esto se debe crear como una política a nivel institucional que respalde esto. Y a nivel país también existe un gran vacío, porque si bien dicen que no tiene validez jurídica y probatoria, muchas personas lo practican. Digamos, es súper normal en las instituciones, por lo que sí se debe regular a nivel institucional y a nivel país. Digamos, es un vacío legal que existe. Porque aún así, digamos, tiene validez, porque no existe algo que lo norme. Ujú. Nada más voy a interrumpir un segundo. También pregunta que si es válido escanear la firma manuscrita. En este caso sí. Sí es válido porque se estaría firmando manuscritamente y luego se escanea el documento, según inferimos de la pregunta del caso que nos está exponiendo. Entonces sí es válido, pero bueno, lo ideal ya en documentos digitales sería utilizar la firma digital, ¿verdad? Que es lo que menciona mi compañera Nayeli, que se tiene que regular a nivel de legislación nacional, porque no todas las personas están utilizando la firma digital de forma correcta y bueno, muchas veces, bueno, ya Nayeli les va a explicar sobre esta firmina que tenemos en este momento, otras malas prácticas también que se están dando. Ok, entonces como mencionaba anteriormente, ¿alguien mencionó algo? Y yo, Alejandra. Ok, adelante. No, nada más para aumentar la cuchara. Nada más para sobre eso que la pregunta que hace Angie y que ustedes le contestan. Sí, pero en este caso, ¿verdad? O sea, en el mundo físico, ¿verdad? La firma que vale es la manuscrita. Y en el mundo digital, pues la firma digital.
En este caso, como la persona firma y escanea porque no tiene firma digital, el documento viene siendo una copia, ¿verdad? Porque el original es el que por ejemplo, el que yo en mi casa firmé, y tengo el original yo en mi casa, pero a la hora de escanearlo y subirlo a la PC es una copia. Entonces nada más sería como hacer esa observación, ¿verdad? Tener en cuenta que es una copia, ese documento que está que se firmó manuscritamente, pero que se está escaneando. Y, y sí, porque no se le puede pedir, por ejemplo, ¿verdad? Angie, que tramita los permisos de construcción, que se suben a la plataforma de APC del colegio de ingenieros y arquitectos, pues no se puede obligar a las personas a que compre firma digital, ¿verdad? Digamos, alguien que va a hacer una reparación en su casa o algo así, que compre una firma digital para poder hacer ese trámite. No, no tiene ningún sustento. Entonces, por eso las personas lo hacen así, ¿verdad? Lo firman manuscritamente y lo escanean, pero es una copia. Entonces, pues el día de mañana, si surge algún problema legal o, bueno, sí, que se vea involucrado ya un juzgado, un juez, etcétera, pues eso sería una copia. Ya la persona tendría que aportar el original o certificar esa copia, ¿verdad? Que ya sería otro trámite. Entonces, nada más eso. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, para continuar como con la consulta que nos realizaban hace unos minutos, también para reforzar que desde el archivo central, o bueno, más bien es una responsabilidad del archivo central regular dentro de la institución cómo se va a validar el uso de la firma digital y qué pasa justamente con esto de las firmas manuscritas escaneadas, ¿verdad? Eh, y todo desde las leyes que nos respaldan como archivo, para regular y para garantizar que la información está siendo auténtica, que al final es lo que más nos compete como archivistas, ¿verdad? Mantener esta característica de autenticidad y de información fidedigna a través del uso de la firma digital o bien la firma manuscrita en documento escaneado, que sí es válido, pero no es la mejor práctica, ¿verdad? Que era lo que nos preguntaban. Puedes continuar, Nayeli. Listo, muchas gracias. Diana. Ok, ahora bien, el ejemplo que les mostramos acá, esta sí es una firma digital, es un ejemplo de firma digital certificada, ya que tiene el apartado entre paréntesis firma. Si bien se parece mucho a la anterior, Aileen, si quieres se vuelve un toquecito, por favor. Ven, esta de aquí dice Aileen Moraga, tiene fecha, hora y el nombre de la persona. Sin embargo, la otra, pase la diapositiva, dice entre paréntesis firma. Entonces, esta es una firma digital certificada. También existen algunas herramientas para validar la firma y reconocer su integridad y autenticidad. Y existe un portal web de servicios financieros del Banco Central llamada Central Directo, que sería esa. Y ahí vamos a subir un documento que tiene una firma digital certificada y uno que tiene una firma realizada con la aplicación de Adobe para ver la validez de la firma. Le dan validar. Y como se puede observar, le da el nombre del documento, esto es una constancia del archivo universitario, el tamaño, el formato, un pequeño resumen, si garantiza la integridad, autenticidad y la garantía de validez en el tiempo. También tiene los datos del firmante, como su nombre y su número de cédula, la fecha y la hora en que lo firmó, y más abajo pueden ver la autoría del firmante, que se garantiza la autoría, y la validez en el tiempo de la firma. Ahora vamos a subir el documento que está firmado con la aplicación de Adobe.
Como pueden ver, esta no tiene ninguna información. Si bien dice cuál es el nombre, el tamaño y el formato, esta no garantiza la integridad y autenticidad del documento ni garantiza su validez en el tiempo. Y como pueden observar, tampoco dice el nombre del firmante, ni la hora, ni la fecha en la que se firmó. Esta herramienta está disponible, es gratuita, así que la pueden utilizar cuando quieran y quieran ver la información de la firma, así como validarla. Y esto sería de firma digital. A continuación, mi colega Dayari les hablará sobre el tema de preservación, el tema principal del taller. Bueno, buenos días. Ahora para adentrarnos un poco, ¿verdad?, en lo que es la preservación digital, vamos a abarcar algunas bases teóricas que nos muestran algunos autores. Entonces, primeramente, vamos a ver lo que nos dice la norma ISO 13008, la cual corresponde al proceso de migración y conversión de documentos electrónicos. En esta se dice que la preservación digital corresponde a esos procesos y operaciones realizados para garantizar la permanencia intelectual y técnica de los documentos auténticos a lo largo del tiempo. Por otra parte, Umaña, en su artículo Preservando documentos digitales auténticos, nos menciona que la preservación digital es el conjunto de acciones estratégicas y concretas destinadas a mantener la capacidad de presentar los los elementos esenciales de objetos digitales auténticos, es decir, de los documentos electrónicos, y con ello asegurar su acceso a mediano y largo plazo. Entonces, podemos observar que en estos dos conceptos se muestra que la preservación digital abarca procesos muy específicos y acciones estratégicas desde las instituciones, por lo cual estos van a estar encaminados. Sí, la puedes devolver, Aini, gracias. Por lo cual estos van a estar encaminados a garantizar el acceso a largo plazo de los documentos electrónicos y con ello, ¿verdad?, conservar esas características esenciales que garantizan que es un documento de archivo, como por ejemplo, ¿verdad?, la autenticidad, la fiabilidad, la confiabilidad y la integridad. Ahora sí, la puedes pasar. Por otra parte, este otro autor llamado Juan Bautzas nos dice, ¿verdad?, que existen requerimientos para la preservación a largo plazo, los cuales van a llevar al límite a las tecnologías actuales de la información y administración de la información, ya que esos requerimientos, ¿verdad?, nos van a mostrar que la preservación digital a largo plazo requiere de sistemas, instituciones, modelos técnicos y organización, además de personal calificado y experimentado, y que además de esto sean lo suficientemente robustos para que podamos solventar eventualidades como por ejemplo fallos tecnológicos, cambios que se den en las plataformas electrónicas, en las plataformas de cómputo, además de que debemos de solventar asuntos como la obsolescencia lógica, además de tomar en cuenta, ¿verdad?, los formatos de almacenamiento en que se encuentran los documentos. También debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que pueden existir errores humanos en cuanto a realizar preservación digital y tomar en cuenta, ¿verdad?, los ataques malintencionados que ahora estamos viendo que se dan con mucha más frecuencia, ¿verdad? Puedes pasar. Bueno, ahora con los tips de preservación digital, vamos a verlos desde un punto de vista tecnológico. Y queremos decir que la preservación digital debe ir enfocada siempre en 3 ejes: el software, la firma digital y el hardware. Software se va a entender como los programas que permiten a la computadora realizar tareas. Un ejemplo de esto puede ser Microsoft Windows. Por firma digital es todo lo que vimos anteriormente de qué es este mecanismo de verificación de autenticidad, y por hardware vamos a entender que es el soporte físico. Un ejemplo de esto son las pantallas, los teclados, inclusive la propia cámara. Entonces, a continuación les vamos a presentar unos cuantos tips que van a ir enfocados en estas temáticas.
En primer lugar tenemos el formato, que está relacionado con adherirse a formatos que aseguren el largo plazo de la información. En su mayoría siempre va a depender del soporte. Con esto me refiero que soporte puede ser una fotografía o un documento textual, como los documentos que conocemos casi siempre, o un video. Entonces, los ejemplos de formatos que se van a adherir a estos soportes pueden ser PDFA, JPG, PNG, XML. Además, existen muchas plataformas que describen las características de estos formatos para poder saber si son garantizables a largo plazo. Una de ellas es Pronom, que les podríamos enviar el link para que la revisen y vean a ver. Luego están el mantener los equipos actualizados y seguros, que es descargar las últimas versiones de los programas de los sitios oficiales. De esta manera evitamos posibles archivos maliciosos que puedan llegar a nuestro equipo y dañar la información. Y en muchas ocasiones los ciberdelincuentes aprovechan posibles vulnerabilidades en los equipos para explotar y afectar a las víctimas. Y muchas veces tenemos información sensible o restringida que no debería ser el acceso para casi que nadie. Entonces se pone en riesgo ese derecho. Luego está la migración de formato, que tiene que ver con realizar copias o convertir datos de una tecnología a otra. Puede ser desde el software, como mencionaba, o desde el hardware, de cambiar de computadora o casos por el estilo. Pero siempre es necesario conservar las características esenciales de los datos. Un ejemplo de característica esencial es la firma digital. Siempre tenemos que asegurar que la firma digital sea legible. También se pueden seguir estándares reconocidos como Adobe, que él, al ser pues, como tan grande, como tan imponente en esta temática, él permite que todas sus diferentes versiones sigan conteniendo la información original de los documentos. Y además, este tip lo que va a ayudar es a combatir la obsolescencia tecnológica en la institución. Entonces, al seguir migrando el formato, se va a combatir la pérdida de información. Por último, la validación de firmas, que fue el ejemplo que les mencionamos hace poquito, que lo que ayuda es a revisar el sellado del tiempo y evitar falsificaciones, y así asegurar la autenticidad y la fiabilidad tanto de la firma como el del propio documento. Luego tenemos crear una política de preservación digital, que realmente es una obligación institucional. Y para poder estructurarla, se puede orientar a responder preguntas como qué hay que guardar y por qué guardarlo, dónde hay que guardarlo, hasta cuándo hay que guardarlo, estableciendo esos plazos, cómo lo encontramos después, relacionado a cómo realizar búsquedas, porque no sirve solo guardar, sino que esté accesible la información por medio de búsquedas, tesauros, cosas así. Cómo hacer para que se mantenga inalterado, original, que sea legible, o cómo evitar que se vuelva obsoleto, que es muy relacionado con esto de las migraciones. Y por último tenemos el respaldo de los documentos, que como que consiste en un proceso de hacer duplicados exactos de los objetos digitales. Según los objetivos institucionales, pueden ser mediante memorias USB, dependiendo del presupuesto. Ya viendo la gran escala, pueden ser servidores o propios sistemas de preservación digital, pero lo importante es contemplar copias de seguridad y que se permita el acceso a la información a largo plazo. Es claro que todos estos tips representan como necesidades de contar con un respaldo institucional o apoyo institucional por parte de la alta jerarquía. Pero como parte de un plan de continuidad, entendiéndose ese objetivo de tener la preservación digital, realmente estos tips se pueden aplicar desde pequeñas cosas, digamos, dentro de la municipalidad. Puede ser emitiendo una política, realizando un procedimiento de buenas prácticas,
velar porque los documentos no queden en las computadoras, porque es imposible acceder si cada persona tiene un documento importante dentro de su computadora, o visibilizar en general la importancia de lo que es preservar digitalmente la información. Y por su lado, la importancia y los beneficios de la preservación digital van orientados como estos 6 ejes, perdón. El primero sería autenticidad e integridad de los documentos, que son las características las cuales hemos venido hablando, que deben de tener los documentos. El acceso a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las entidades, que es como en general el objetivo máximo o mayor que tiene la preservación digital. El aumento en la eficiencia y la eficacia de la gestión, que al gestionar de manera adecuada se va a poder lograr. Luego está el ahorro de espacio físico, material y recursos, que creo que es un enganche para poder promover la preservación digital, porque si hablamos de ahorrar costos, la preservación digital va a ser mucho mejor, ahorramos estantería, ahorramos cajas, pero también hay que aprender a priorizar los gastos que vamos a tener, como con los materiales o los recursos, ya que pasamos de pensar en un estante para preservar, pero hay que pensar en cómo vamos a migrar, cómo vamos a hacer copias de seguridad y aspectos como esos. Luego está salvaguardar los derechos de los ciudadanos, que por él mismo se entiende que es este derecho del acceso a la información que todos tenemos, y hay mucha normativa relacionada a esto. Y por último, la garantía de la transparencia en la gestión pública, que básicamente promueve la rendición de cuentas, tanto de la municipalidad como del aparato estatal. Bueno, ahora, ya que hemos visto los beneficios y algunos tips para poder implementar la preservación digital, es importante tener presente que siempre hay retos, que el proceso no es lineal. Entonces, a continuación les presentamos 6 de estos retos que, según la investigación, se consideran que son los principales. Inicialmente tenemos la obsolescencia tecnológica. Esta va muy relacionada a las empresas grandes, a las empresas que nos venden la computadora, los servidores, la llave malla, el disco duro, y es la relación que tiene con la obsolescencia programada, ¿verdad? Entonces es necesario estar constantemente actualizando nuestras tecnologías para garantizar que los documentos puedan seguir leyéndose, visualizándose, compartiéndose y conservándose de manera íntegra y auténtica. También no es una prioridad dentro de las instituciones o las entidades. Debería serlo, ¿verdad? Más que la alta jerarquía quiere migrar todo de manera muy veloz a lo que es el medio digital, pero no quiere muchas veces dar el presupuesto, dar la ayuda o dar el recurso para esto. También, como ya se mencionó, existe un vacío en el marco legal que es gigante. Y como no está regulado o como no se dice lo contrario, pues se puede considerar que tampoco está mal realizar ciertas acciones, pero es importante realizar, por lo menos, regularlo por medio de procesos o reglamentos a manera interna. Luego está el desconocimiento del uso de las tecnologías. Existen muchísimas opciones que podemos utilizar para preservar los documentos por medio de distintas tecnologías. Luego está la seguridad de la información, que creo que esto es uno de los temas más hablados ahorita, ¿verdad? Y que se ha visto desgraciadamente en Hacienda y en la Caja, que nuestra información fue hackeada, robada y usada con fines que no conocemos. Entonces es muy importante que este trabajo se haga de manera interdisciplinaria, con archivistas, informáticos, administradores y equipo de derecho. Y la capacidad de almacenamiento, pues la información está en constante crecimiento, tanto en papel, como se dio en su tiempo, como ahorita que se está dando en entornos digitales, y el teletrabajo llegó para aumentar esta información muchísimo más de lo que se estaba haciendo antes. El proceso no fue lineal, fue completamente una explosión de
de documentos generados. Entonces, es importante tener siempre presente esto y que también el backup de la información requiere de almacenamiento. Entonces, se requiere aún más de este elemento. Ya puedes pasar. Bueno, ahorita les voy a compartir un enlace por el chat para realizar, promover un espacio en donde realicen sus preguntas o comentarios, tanto del tema, de alguna cuestión que les haya quedado quizás un poquito sin entender, ya sea de la preservación o del tema de la firma. Bueno, tal vez mientras nos van llegando sus preguntas, nada más para ampliar un poco el tema, sí es como importante mencionar que para la preservación, bueno, en general para la gestión de documentos nosotros procuramos trabajar apegados a normalización, ya sea internacional o, bueno, por supuesto nacional, ¿verdad? A nivel internacional existen ciertos modelos, ciertos estándares que nos van a apoyar para garantizar la autenticidad de los documentos con el paso del tiempo, específicamente para la preservación digital. Existe el modelo de referencia OISE, que es una norma ISO. El modelo OISE lo que propone van a ser paquetitos de información que, como les explicaba al principio, el documento tiene ciertos ciclos de vida. El modelo OISE no es que contempla estos ciclos de vida, pero se pueden entender estos paquetes de información como diferentes etapas. Entonces van a ser tres paquetes en los que la preservación digital va a estar involucrada. Y bueno, uno de estos paquetes, el que va a garantizar la preservación digital, es el que lleva la firma digital como un extra de la firma digital de los documentos que nosotros les explicamos hace unos minutos, ¿verdad? Entonces, traemos a colación esto para que se entienda que la firma digital es un protagonista para la preservación digital, porque no podemos preservar información sin dar la garantía de que es auténtica y que es fidedigna, características que le otorga la firma digital. Entonces, dentro del modelo AINS encontramos el paquete firmado digitalmente, que esta firma lo que le va a garantizar a este paquete es la autenticidad, que la información no ha sido alterada, que no se va a utilizar para otros fines más de los que ya se está haciendo, o los fines a los que se les otorga más bien para uso esta información. Entonces, bueno, para conocimiento general, nosotros tenemos este estándar que es lo que nos guía de cómo preservar información. Bueno, es un tema que se incorpora a un archivo digital también, entendiendo el archivo digital como los sistemas que existen, las personas que existen dentro de la entidad. Entonces, bueno, todo esto se basa y se toma en cuenta para la preservación digital. Entonces, bueno, si tienen preguntas, quedamos anuentes de los temas que hemos hablado hasta ahora. Diana, ya logré encontrar al menos 2 de las preguntas. Ah, ok, genial. La primera dice, ¿a qué se refieren con buenas prácticas? Bueno, es un tema quizás un poquito amplio, las buenas prácticas. Muchas están definidas dentro de la normativa, pero como ya les mencionamos, existen estos vacíos legales, ¿verdad? Por lo que las buenas prácticas también pueden ir definidas por la ética laboral, la ética archivística, garantizando siempre los principios de acceso, ¿verdad? De confidencialidad, de consulta, según la información que se esté conservando y que estén consultando. No sé si aquí alguna de las chicas quiere agregar algo más. A mí me gustaría aportar que con buenas prácticas nos referimos a como eso que ustedes pueden hacer. Porque tal como lo mencionaba la compañera Diana,
Existen muchos modelos, muchas referencias que como institución se pueden tomar, pero realmente a veces hay otras prioridades que sean presupuestarias, sean de procesos, que realmente tienen más incidencia en que proponer un sistema de preservación. Entonces, realmente las buenas prácticas son esas cosas o pequeñas acciones que toda la institución puede realizar por buscar un objetivo común. En este caso sí lo vemos desde la preservación digital, tal como lo mencionaba, es buscar esos respaldos, que vaya firmado adecuadamente los documentos, buscar formatos que sirvan para largo plazo, tratar de no tener, por ejemplo, documentos en Word, porque no nos da esa como seguridad de que nadie más lo editó, porque apenas entremos podemos poner una H ahí perdida que ya se perdió esa información o deja de ser como auténtico. Entonces, con eso va las relacionadas a las buenas prácticas, realmente las pueden aplicar cada uno y también es muy de cada persona. Aquí estamos hablando 6 archivistas, pero realmente buscar la preservación digital es una tarea de todos, administradores, informáticos, realmente cualquier persona que maneje un documento y ni siquiera porque con el solo hecho de atender a una persona estamos generando información ahí desde una boleta o un formulario. Entonces las buenas prácticas realmente es algo que hay que promover mucho, más allá de estos ideales utópicos de un archivo digital o proponer un sistema de preservación que realmente no muchas instituciones lo tienen, así que no es como que uno está rezagado. Costa Rica en general está como muy en un huevito y todavía hay mucho que explorar, pero aplicando buenas prácticas se empieza por ahí. Y ahí se relaciona esta parte final que estaba diciendo Aileen, que no todo el mundo tiene un repositorio o un sistema de preservación digital. Esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa si no lo tengo? Bueno, con los tips que había mencionado Aileen, ¿verdad? Entonces, promovemos hacer pequeñas acciones desde un inicio, ¿verdad? Normalizar el formato. Ejemplo, no tener documentos en formatos editables, ¿verdad? Promover el uso del PDFA, que es un formato especializado para la conservación a largo plazo. Si tienen más dudas del formato PDFA, está la página de Pronoma, ¿verdad? Voy a buscarlas para que puedan investigar, porque ahí salen muchos formatos y dicen que esto es un formato editable o esto es un formato para largo plazo. Eso puede ser como una ayuda base. Después, que tengan respaldo de los documentos en algún disco duro aparte o en alguna herramienta, en algún insumo distinto a su computadora, distinto a donde ustedes generaron o recibieron el documento. ¿Por qué? Porque si algo sucede con la computadora, si algo sucede con el correo o con lo que sea, ya no van a poder acceder a él. Al estar aparte, lo que afectó a su sistema principal no va a afectar al respaldo. Un segundo para compartirles la página de Pronom. Es una página hecha por el Sistema Nacional de Archivos de... no me acuerdo de qué país. Un segundo. Aquí está. Les comparto. Entonces, Del sí, Reino vamos a Unido, cumplir Sofi. perdón, ¿cómo no yo? Del Reino Unido. De Reino Del Unido, Sistema gracias. Nacional. Gracias, del Sistema Nacional de Archivos del Reino Unido. Entonces, promovemos esas acciones para que por lo menos garanticen la integridad del documento con el formato no editable, que este pueda seguir siendo visualizado a largo plazo y que si sucede algo con su fuente principal, por lo menos tengan una fuente de backup para poder facilitar el documento, para poder visualizarlo, para poder cumplir con las labores del mismo. Pero sí recomendamos que en algún momento, ¿verdad? Según la realidad de la entidad y según los recursos, se promueva realizar
un sistema de preservación digital. No sé si las chicas tienen algo que agregar. Bueno, no, como ya para ir finalizando, ya la reunión nos avisó que nos quedan alrededor de 7, 6 minutos por ahí. Entonces, para ir finalizando, bueno, teníamos esta imagen que como comentaba la compañera al inicio, fue de la actividad que realizamos con nuestros compañeros. Y entonces nos llamó mucho la atención que dice que un proyecto de preservación digital sin archivista es un fracaso seguro. Y también comentábamos entre nosotras que no solamente sin archivistas, sino que también necesitamos de un equipo interdisciplinario con el cual apoyarnos para que todo este proceso surja de la mejor manera. Tanto los archivistas para poner en orden todo lo que es sobre la gestión documental, pero también informáticos que nos ayuden sobre lo que son los formatos digitales, cuáles son los mejores, implementarlos de la mejor manera en las computadoras, ¿verdad? En el ámbito legal, de igual manera, la regulación legal, que nos va a ayudar para así tener todo en orden. Bueno, tenemos 5 minutos, no sé si alguien quisiera comentar, si no, pasamos a un pequeño caso para que ustedes se lo lleven para la casa, si no quieren comentar, y lo analicen, lo interioricen y así podamos tener algunos resultados en nuestras instituciones. Si quiere pasa la reflexión final. Entonces sería, bueno, tenemos una situación planteada en 1995 por Jeff Rothenberg en su artículo ¿Son perdurados los documentos digitales? Dice que en el año 2054 mis nietos que aún no han nacido están en el desván de mi casa, que no he comprado. Descubren una carta del 2007 y un CD-ROOM. La carta dice que el CD tiene un documento en el que se da la clave para heredar mi fortuna, que aún no he ganado. Mis nietos sienten curiosidad, pero nunca han visto un disco compacto, salvo en viejas películas. Aún cuando localizaran un lector de disco adecuado, ¿cómo lograrían hacer funcionar los programas necesarios como Microsoft Word para interpretar el contenido? Si no fuera por la carta, mis nietos no sabrían que deben abrir el CD-ROOM. La carta es legible, sin máquinas ni conocimientos aparte del propio idioma. Dado el carácter mudable de programas y circuiterías, dentro de 50 años la única información legible será la carta. ¿En qué situación quedan mis nietos? Entonces, bueno, es un caso hipotético en donde vemos como la importancia de este tema de preservación digital, en donde si no tuviéramos como las herramientas necesarias para poder visualizar lo que hay dentro de ese CD-ROOM, no podríamos verlo. Entonces, lo que queremos con esto es crear como una conciencia de que necesitamos ir actualizándonos, teniendo las herramientas necesarias para poder acceder a estos documentos que hoy se están creando, pero los vamos a necesitar en el futuro. Y que si no tenemos las precauciones necesarias hoy, en un futuro no vamos a poder tener acceso a ellos, ¿verdad? Más que todo sería eso. Bueno, ya nos queda poquito tiempo. No sé si alguien quería comentar algo. Les agradecemos muchísimo toda la ayuda que nos han dado, por participar, por estar aquí. No sé si alguien quisiera decir algo más. Bueno, para nosotros fue un honor, la verdad, estar aquí con ustedes.